Bienvenidos a la primera clase de macroeconomía. Lo primero que vamos a ver es una parte del tema 1, el concepto y ámbito de la macroeconomía. Esta parte, esta clase, consta, como se puede ver aquí a mi derecha, de 6 apartados que vamos a ir desarrollando en un tiempo aproximado de unos 35 a 40 minutos. Posteriormente, una vez que acabemos con estos puntos, va a haber un periodo, un tiempo, unos 15 minutos aproximadamente, de preguntas. La economía forma parte de un conjunto de disciplinas que se conocen comúnmente como ciencias sociales. Las otras dos disciplinas que acompañan a la economía son la sociología y las ciencias políticas. Estas tres ramas de las ciencias sociales están íntimamente relacionadas y explican el comportamiento del ser humano en sociedad. Hay que decir, sin embargo, que la economía, el tipo de organización en la que se mueven esas relaciones humanas, es una relación de carácter económico y que tiene que ver con el sistema de precios o de mercado. En una sociedad, cada persona realiza una actividad normalmente distinta, siendo que la suma de todas las actividades y esfuerzos que realizan todas las personas permite que la sociedad mejore en su bienestar. Esto da lugar, pues naturalmente, a una forma de entender la economía muy distinta a la que algunas teorías plantean. El problema fundamental para la economía es que los individuos y la sociedad, en general, tienen necesidades ilimitadas. Nunca estamos contentos con lo que tenemos ni con lo que hacemos, pero, lamentablemente, aunque las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. Entonces, como las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, tenemos un problema. El problema es que cuando hay escasez de un bien, su precio se multiplica. Al ser un producto escaso, vale más. Todos los bienes escasos tienen mayor valor. El aire que respiramos hoy es un recurso ilimitado, pero puede llegar un momento en que sea un recurso limitado. Como el agua, que era un recurso ilimitado, pero hoy por hoy, es un recurso limitado y cada vez tiene un mayor coste. Bueno, con el problema de escasez nos hemos encontrado y por eso ya hemos comentado lo que son los precios. Los miembros de la sociedad se ven obligados entonces a participar en ese aparato productivo para satisfacer las necesidades materiales. Alimento, vestido, vivienda, educación, ocio, o sea, materiales y no materiales, como la educación y el ocio. Y de lo que se trata es que nosotros sepamos gestionar desde el punto de vista económico los recursos disponibles. Los recursos o factores disponibles. En toda sociedad, como en las empresas, se utilizan los recursos, que son de tres tipos: tierra, capital y trabajo. De aquí resultan una serie de servicios de dichos factores. Nosotros lo que vamos a hacer es hablar de estos recursos a continuación y vamos a poner hincapié en un tipo de recursos muy especial que tiene que ver con los recursos humanos. La macroeconomía, sin embargo, se ocupa de cuestiones que surgen en relación con la propia gestión de los recursos y no con la asignación de los mismos. ¿Qué es la asignación? La asignación de recursos es la forma eficiente en la que el mercado distribuye los bienes. Es decir, la asignación tiene que ver con el qué, el cómo y el para quién producir. Y de eso no trata la macroeconomía.
en general. La macroeconomía lo que intenta es gestionar los recursos de una economía, intervenir en los mercados e influir en las decisiones de las familias y de la sociedad. Existen 3 recursos que los economistas solemos definir y entender del siguiente modo. El recurso tierra estaría formado por recursos naturales, por ejemplo, vamos a poner el terreno ese que tenemos en el campo, que puede ser utilizado para cultivar zanahorias, por ejemplo, o el suelo urbanizable, donde se puede construir pues el chalet, es decir, en fin, todos aquellos recursos, además que proporciona la naturaleza, las proporciona la naturaleza, tales como podría ser recursos mineros, eólicos, hídricos, forestales, etcétera, ¿no? Aunque se puede decir que no todos los recursos son renovables. Parte de estos recursos que son no renovables y otros que sí. Por ejemplo, de recurso no renovable tenemos al petróleo. Y el recurso renovable podría ser, por ejemplo, los recursos forestales, si se gestiona adecuadamente. Un recurso no renovable otro podría llegar a ser el agua. Hay otro recurso que también es importante, que es el recurso capital. Y se refiere fundamentalmente a aquellos bienes que son fabricados no para satisfacer directamente las necesidades de los individuos, como podrían ser, por ejemplo, los bienes de consumo, sino más bien para satisfacer las necesidades de otras empresas para poder producir. Es decir, son bienes producidos por el hombre que consiguen incrementar la producción en otros sectores. Nos referimos, por ejemplo, en este caso, a fábricas, edificios, naves industriales, herramientas, tractores, aviones, en fin, todo aquello que puede ser empleado en el aparato productivo para incrementar la producción del país, para poder crecer. Al contrario entonces de los bienes de consumo, que lo que hacen es satisfacer las necesidades inmediatas de los individuos, como son, por ejemplo, la comida, como son la bebida, la vestimenta, ¿no? Todos aquellos bienes que son utilizados para satisfacer unas necesidades que veremos luego son ilimitadas. Nosotros los economistas distinguimos claramente de lo que es el capital financiero de lo que es el capital fijo o real. Cuando hablamos de bienes de capital, generalmente hacemos referencia al capital fijo o real. El capital financiero es más bien un capital que tiene que ver con los activos financieros, con la negociación de acciones, obligaciones, los depósitos bancarios, etc., ¿no? Tiene un carácter más bien especulativo. Eso no quiere decir que sea malo, que sea especulativo, pero tiene un carácter especulativo porque lo que estamos buscando es rentabilizar el dinero. Pero esto no es capital. O si queremos llamarlo, lo podemos llamar capital financiero. Hay que distinguirlo del capital como recurso. Otro recurso importante es el trabajo. En el trabajo hablamos de los recursos humanos, evidentemente, ¿no? Que pueden ser utilizados en la producción de bienes y servicios y que incluiría, pues, no solamente las capacidades físicas que puedan tener determinadas personas, pero hay otras personas que también tienen otro tipo de capacidades, que son las capacidades intelectuales, ¿no? Tienen conocimiento, adquieren conocimiento, no solamente tienen conocimiento, sino adquieren conocimiento, por ejemplo, los ingenieros, ¿no? Los arquitectos. Y nosotros lo que hacemos es simplemente adquirir conocimientos para conocer un poquito cómo es nuestra realidad. Dentro de esos recursos humanos hay una capacidad empresarial, y no son recursos especiales que tienen algunas personas o que se le atribuye a determinadas personas porque tienen determinadas competencias que no lo tenemos todo el mundo. Aunque sí que podemos conseguirlos. O sea, se puede conseguir en base también a una formación especializada. Una formación dirigida, pues naturalmente, a elevar nuestro espíritu innovador, nuestro liderazgo, nuestro afán creativo, nuestra especialización en determinados aspectos de trabajo, como es, por ejemplo, la de mejorar nuestra organización, la de conseguir conocimientos para aportar beneficios a la empresa, etc. Es decir, que cuando hablamos de capacidad empresarial, generalmente incluimos a los empresarios, a los directivos que se lanzan al mercado con la intención de combinar
pues todos los factores de producción, tierra, trabajo, capital, para producir bienes tomando decisiones de riesgo en cuanto a qué bienes producir y de qué manera. Generalmente es una decisión, una capacidad, que no lo tenemos todos. Podemos desarrollarla, sí, pero necesitamos formación para ello, ¿no? Porque hemos perdido esa capacidad. Se dice que la educación nos ha ido llevando por otro rumbo y ya ha cortado nuestras alas de la innovación, de la creatividad. Si somos innovadores, si somos creativos, podemos continuar. Y desde luego, el conocimiento está bien. Y el conocimiento puede darnos también esa capacidad empresarial. De hecho, por ejemplo, si vosotros estáis aquí estudiando economía y finanzas, o finanzas y contabilidad, o los que estudian administración y dirección de empresas, en cierta medida, es porque de alguna manera queréis organizar una empresa, probablemente, ¿no? O por lo menos gestionarla, trabajar para otro para darle mayores posibilidades de obtener beneficios. Bueno, no obstante, esta capacidad empresarial, que está inmersa en la mente de todas las personas, porque las tomamos todos los días, la acción humana forma parte de todo este proceso, y esas decisiones, que son decisiones que tiene que tener una persona para innovar y para saber transformarse, para poder conseguir, pues con esa acción humana, un proceso de carácter empresarial. Es un proyecto empresarial. ¿Cuándo la economía pasó a ser una ciencia? Se puede decir que el año 1776, cuando Adam Smith publicó su libro La riqueza de las naciones, que tanto éxito tuvo, con una clara tendencia de liberalización de precios y salarios y contraria a la intervención estatal. Podríamos decir que él sentaría las bases de lo que se conoce como la economía de mercado. Por eso a Adam Smith se le considera como el padre de la economía. Y también, al ser un clásico, unos grandes teóricos clásicos, es uno de los mayores aportadores a la teoría microeconómica, y que se escribió y se tradujo a la mayor parte de los idiomas importantes del mundo, puesto que allí sistematizó los estudios de la economía, elevándolos a otra categoría. La economía actualmente se puede considerar una ciencia, tal como nosotros conocemos el enfoque científico. La mayoría de los economistas pensamos que sí, que desarrollamos la ciencia económica con la objetividad de un científico, utilizando método científico. Es muy parecido a cómo otras ciencias trabajan, por ejemplo la física o por ejemplo la paleontología. Las ciencias lo que hacen es recoger datos, recopilarlos y analizarlos para intentar formular sus teorías y que éstas puedan ser o bien verificadas o refutadas. Los economistas, sin embargo, al utilizar el método científico, lo hacen con ciertas dificultades. No es lo mismo trabajar en un laboratorio donde se puede controlar todas las variables y donde el experimento se puede repetir una y otra vez, que hacerlo con datos que se recopilan de comportamientos de seres humanos. Por eso, para muchos economistas, la economía es una ciencia empírica, es decir, que se basaría en la observación, siendo su principal fuente de información los datos existentes que provienen del pasado. Datos que afortunadamente existen, ya sea porque nosotros los obtengamos directamente o porque estén publicados. En la actualidad, la ciencia económica funciona como cualquier otra ciencia. Se basa, en este caso, en la observación. Observación que es importante para poder construir sus teorías. Así pues, los economistas empíricos consideran que en los datos que recogen existe un importante grado de verdad.
pudiéndose comprobar que el conocimiento que se obtiene del comportamiento de un grupo de personas es mucho más predecible cuanto más grande es el grupo. Esto es lo que se conoce como la ley de los grandes números. Los economistas aprovechamos esos datos y utilizamos un instrumental estadístico y econométrico para validar nuestras teorías. Es verdad que nuestras teorías tienen un grado de error, porque así ocurre con el comportamiento humano, que no siempre es predecible. Muchas veces es desordenado y muestra comportamientos erróneos de los individuos. Esto es lo que en estadística se conoce como el término de error estadístico. Y como los economistas trabajamos con la estadística para definir nuestras teorías, también tenemos ese término de error en nuestros modelos. Sin embargo, cuando veamos aquí la macroeconomía, no veremos ese término de error. Lo vamos a obviar. Es decir, nosotros vamos a trabajar con teorías en donde no existe el término de error en la macroeconomía. Y esto llevaría o conduciría probablemente a que muchas de las teorías de la teoría macroeconómica fueran desechadas. La mayoría de los economistas empíricos, o por lo menos para la gran mayoría de estos economistas, el proceso de generación de teorías empieza con la formulación de hipótesis, que resultan de la inspiración del investigador a partir del análisis de la realidad. Hipótesis que resultan de la abstracción, en donde se siguen prácticamente dos métodos que vamos a explicar a continuación. Para los economistas empíricos, el proceso de generación de teorías empieza en la formulación de las hipótesis, que resultarían de la inspiración del investigador, del economista, a partir de la realidad económica. Estas hipótesis resultan de la abstracción y donde se siguen prácticamente dos métodos. El método inductivo, que es aquel que partiendo de la observación permite llegar a establecer principios generales sobre el comportamiento de la economía o parte de esta. Un ejemplo del método inductivo es el siguiente: los tipos de interés y la demanda de crédito. Imaginaros que un investigador decide que existe una relación entre ambas variables y que esta relación es inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor tipo de interés, menor va a ser la demanda de crédito. Esa sería una hipótesis del investigador. Luego tendrá que ser contrastada y para ello tendrá que utilizarse los datos que hay al respecto y generar un modelo mediante una serie de técnicas estadísticas y econométricas. El otro método es el método deductivo, que consiste en llegar a deducciones lógicas extraídas de axiomas antes de recurrir al método de la observación. Es decir, el método deductivo es un método algo más sofisticado y no es tan evidente. Por ejemplo, hablando del tipo de interés, imaginemos que el tipo de interés guarda relación con la recaudación impositiva y que decimos que a mayor tipo de interés, menor recaudación impositiva. Bueno, dicha relación no parece a simple vista muy evidente, pero si consideramos lo siguiente, que los tipos de interés afectan a la demanda de crédito, haciendo que ésta descienda cuanto más altos sean los tipos de interés, esto significa que con una menor demanda de crédito habrá menos dinero para consumir y menos demanda también de inversión. Y si la demanda de consumo e inversión disminuyen, por esta razón se tienen que pagar menos impuestos. Está claro que los dos métodos llegan a hipótesis, pero ambos métodos tienen que contrastar esas hipótesis y para eso
tienen que valerse de los datos y de las técnicas estadísticas. Pero no solamente eso. Llegado el caso, una vez contrastada la hipótesis, tiene que ser refutada y por lo tanto tiene que ser ofrecida a la comunidad científica para que pueda validarla. Dicho modelo, entonces, podría ser rechazado o podría ser validado, en cuyo caso, si el modelo fuera validado, formaría parte del acervo de conocimientos científicos de la economía. O podría, porque en algunos casos no solamente es necesario que haya un modelo que haya sido contrastado para formar parte del acervo de conocimientos, puesto que la teoría solamente considera las teorías más importantes del conocimiento dentro de la economía. Quizá muchas veces para entender la importancia que tiene la macroeconomía en nuestro mundo actual, es necesario recurrir a algunos grandes economistas. En este caso, podemos observar qué dice Robert J. Barro, el principal exponente de la escuela de las expectativas racionales, acerca de por qué es importante la macroeconomía en la actualidad. Se podría afirmar que la macroeconomía se inicia con John Maynard Keynes y su obra memorable, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que se publica en lo más profundo de la Gran Depresión económica de los años 30 que sufría Estados Unidos. Lo importante de la teoría de Keynes era que describía una nueva forma de enfocar la economía desde un enfoque de demanda, donde se explicaba la utilización de la política monetaria y de la política fiscal para resolver los grandes problemas económicos y la Gran Depresión, así como para acabar con las recesiones y los ciclos económicos adversos en general. La propuesta de Keynes fue bien recibida por la mayor parte de los responsables políticos de la época, porque, entre otras cosas, favorecía el mayor gasto público y daba alas al comportamiento de los responsables políticos para emitir dinero con la finalidad de poder resolver los problemas de la economía. Por lo tanto, era la justificación perfecta que necesitaban. La macroeconomía es un estudio simplificado de los determinantes del comportamiento de la economía en su conjunto, y su finalidad es obtener una visión sintetizada de la economía, donde sería posible conocer cómo se pueden ver afectadas las actividades económicas de una nación ante determinados acontecimientos o como consecuencia de la utilización de la política económica. La macroeconomía no puede duplicar el comportamiento económico del mundo real. Sería imposible de realizar e irrelevante por la cantidad de variables que intervienen. No obstante, a la macroeconomía le interesan los aspectos más significativos que influyen en el comportamiento de determinadas variables macroeconómicas. Para analizar el funcionamiento de la economía, buena parte de la macroeconomía se expresa a través de lo que conocemos como modelos macroeconómicos. Un modelo en macroeconomía es una teoría expresada en términos de ecuaciones matemáticas relacionadas entre sí y que intenta representar de forma simplificada a la economía en su conjunto. En el esquema que tenéis aquí se puede ver uno de los modelos macroeconómicos más simples de la teoría keynesiana, el modelo renta-gasto. Los economistas, para explicar la realidad a través de sus teorías, establecen modelos. Un modelo no es más que una representación simplificada
de los principales factores que pueden influir en el comportamiento de la economía o de parte de esta. Se supone que los modelos representan determinados contextos en donde las personas actúan de forma racional. El modelo es algo importante para describir cómo reaccionan algunas variables ante el comportamiento de algunas otras. Un ejemplo de modelo es el modelo keynesiano. Las variables son elementos importantes de nuestros modelos económicos y muestran de alguna manera los distintos valores que pueden adquirir y la influencia que pueden tener sobre otras variables. Dentro de todo modelo caben distintas variables, pero lo que hay que decir es que un modelo económico, al menos una variable es la que se desea explicar y al menos una variable es la que proporciona la explicación. La relación existente entre variables puede ser de distinto tipo. Explicábamos nosotros cuál es la relación entre la variable, por ejemplo, tipo de interés y demanda de crédito. Y dijimos que la relación era una relación de carácter negativo, es decir, a mayor tipo de interés, menor demanda de crédito. Esto que explica el comportamiento de este modelo se puede trasladar a todos los modelos. Las relaciones no solamente son de una variable respecto a otra, sino que puede ser de muchas variables respecto a una en concreto. En el ejemplo que tenemos aquí, la variable consumo dependería de una serie de variables, como puede ser, por ejemplo, la renta disponible, los precios de los productos complementarios, el tipo de interés, la renta o la riqueza de las personas, las expectativas, etc. Las relaciones que guardan estas variables con la variable consumo se puede expresar a través de los signos que tienen estas variables. Una relación positiva significaría, en el caso de la renta, si la renta crece, la renta disponible crece, el consumo crece. Si los precios de los bienes, en este caso complementarios, aumentan, el consumo de los bienes, de determinados bienes, pueden disminuir. Y así podríamos explicar todo ese comportamiento del consumo que tenemos aquí delante en este ejemplo. Aquí en esta diapositiva mostramos un modelo en donde existen más de una variable que proporciona la explicación, como puede ser, por ejemplo, la renta disponible, el precio de los bienes complementarios, o como puede ser, por ejemplo, la otra variable riqueza, tipos de interés o expectativas. En este ejemplo que tenemos aquí delante, podemos ver no solamente una variable, sino varias variables que proporcionan la explicación. Una de ellas, por ejemplo, sería la renta disponible, otra el nivel de precios de los bienes de consumo, otra podría ser el tipo de interés, otra podría ser la riqueza y otra las expectativas. Y podríamos ir sumando otras variables más que explicarían el comportamiento del consumo. Lo que pasa que lo que no pretendemos es duplicar el mundo real y siempre, por tanto, nos centramos en todas aquellas variables que consideramos más representativas para nuestro modelo. En un modelo macroeconómico podemos encontrar distintas variables, pero fundamentalmente en todo tipo de modelo macroeconómico existen dos tipos de variables económicas, la dependiente y la independiente. La variable independiente es aquella que puede tomar cualquier valor, mientras que la dependiente, su valor depende del que adquieran otras variables. Dentro de las variables independientes pueden haber variables endógenas y exógenas. Sin embargo, la variable dependiente
necesariamente es una variable endógena que está dentro y explicada en el modelo macroeconómico. ¿Qué diferencia hay entre variables endógenas y exógenas? La diferencia básica está en que las variables exógenas no explican el comportamiento de variables económicas, por eso se toman como dadas muchas veces. El ejemplo muy típico de variable exógena podría ser el clima. El clima puede afectar al consumo, a la demanda de café. Cuanto más frío es el clima, mayor será el consumo de café, probablemente. Entonces, esta variable exógena, clima, no está relacionada con otras variables económicas, es decir, no se ve afectada por variables de carácter económico. Las variables endógenas son aquellas que son explicadas dentro del modelo o dentro de nuestra teoría, como pueden ser las variables típicas dentro de la economía, como el tipo de interés, la renta, los precios, etc. Son variables endógenas las que afectan a nuestras variables dependientes. Estas variables se pueden dar para distintos periodos de tiempo. Es decir, hablaríamos en este caso de modelos dinámicos, porque abarcarían muchísimo más opciones al ser estas representativas de lo que ocurre a lo largo del tiempo. Estas variables hacen referencia a distintos periodos cronológicos de tiempo y por tanto son habituales en aquellos modelos conocidos como modelos dinámicos. En la macroeconomía se emplean otra serie de variables económicas más, como pueden ser las variables de flujo y stock, las variables nominales y reales, las variables observables e inobservables, que veremos posteriormente. En lo que respecta a las variables de flujo y stock, las variables de flujo, su nombre lo indica, hacen referencia a un periodo concreto de tiempo en el que se obtienen los datos o la información. Por ejemplo, podría ser diariamente, mensualmente, trimestralmente, anualmente. Y aquí podemos incluir todas las variables económicas con las cuales tratamos en nuestros modelos. Las variables de stock, sin embargo, hacen referencia a un momento concreto en el tiempo, donde se determina un valor de las mismas. Por ejemplo, la cantidad de población trabajadora a finales de 2019, las reservas de divisas, la inversión bruta de capital o la inversión neta en una determinada fecha, son variables importantes para la economía. Las variables nominales y reales, en este caso, son variables que lo que hacen es medir las unidades monetarias de un periodo de dos modos distintos. Mientras que las nominales hablan de unidades monetarias a precios corrientes, es decir, a precios del periodo, las variables reales hacen referencia a medidas monetarias, pero considerando un año base. Las fuentes de datos que alimentan nuestras variables pueden ser datos facilitados por instituciones y organismos públicos o privados. Esos datos se pueden representar y son utilizados por nuestros modelos para generar nuestra teoría. Pero dichos datos no solamente provienen de instituciones y organismos públicos o privados, puede que en alguna ocasión también de forma directa, y para ello pues lo que requiere es encuestas o bien estimaciones en relación con el comportamiento de otras variables. Un ejemplo de estimación podría ser aquellos datos que representan la evolución de variables tan importantes para la economía como puede ser la renta, el consumo o otro tipo de variables que también afectan a la economía, como puede ser, por ejemplo, el crecimiento del empleo, etc.
En nuestros modelos, los economistas establecemos supuestos. La intención es poder considerar de forma aislada aquellos cambios ocurridos en otras variables. Es decir, intentar trabajar como lo hace la ciencia, aislar las condiciones que pueden afectar a nuestros resultados. Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Imaginaros que nosotros vivimos en Madrid. No sé si todos conocéis las Torres Kío. Son torres inclinadas. Imaginaros que nos ponemos justo en el extremo, de tal manera que desde esa distancia hasta el suelo, pues no hay ningún obstáculo que nos pueda cambiar el rumbo, que consistiría en lanzar una pelota de golf desde lo alto del edificio hasta el suelo. Podríamos calcular exactamente cuánto tiempo tardaría de forma aproximada esa pelota de golf en caer al suelo. Sí, las leyes de la física nos permitirían calcular el tiempo estimado en que caería al suelo. Y digo estimado porque esto significa que hay una serie de variables que pueden intervenir para que esa misma pelota de golf no caiga al suelo en el mismo periodo de tiempo, a lo mejor unos cuantas milésimas de segundo más o menos. ¿Cuáles son los supuestos que hay que introducir para que siempre ante el mismo experimento de soltar la pelota de golf desde lo alto de la Torre Kío o de una de las torres Kío caiga al suelo justo en el tiempo estimado? Pues, entre otras cosas, deberíamos incluir el supuesto de ausencia de elementos que puedan distorsionar su caída, como puede ser, por ejemplo, la fricción que puede ejercer sobre la pelota de golf el aire. Entonces, el supuesto que estableceríamos sería el decir que hay ausencia de fricciones en vacío, en otras palabras, en un cálculo exacto de tiempo. Esto mismo que harían los físicos con este experimento, lo hacemos los economistas. Por eso lo que hacemos es aislar determinados supuestos que lo que pueden hacer es distorsionar nuestros resultados. Otro de los supuestos importantes dentro de la teoría macroeconómica es el supuesto que tiene que ver con la maximización tanto de la utilidad para el caso de las personas como de los beneficios para el caso de las empresas. Es decir, presuponemos que nuestro comportamiento como seres humanos es un comportamiento lógico, es decir, que no hay ningún tipo de reacción adversa o prejuicio en nuestros modelos, que todos nos comportamos del mismo modo o de forma muy parecida. Siempre intentamos maximizar nuestra satisfacción, en el caso de las personas, proveniente del consumo, y siempre intentamos maximizar nuestros beneficios si somos empresas. En la práctica esto no se da al 100%, porque tanto las personas como las empresas no siempre tienen como misión, como objetivo, la maximización. Muchas veces anteponen otro tipo de situaciones a la de la maximización. Las personas, por ejemplo, pueden tener otro tipo de comportamientos cuando se trate de determinados bienes que se fabrican, por ejemplo, en distintos países donde no existe una reglamentación de carácter laboral. Las empresas muchas veces buscan otro tipo de objetivos y no necesariamente los beneficios. Por ejemplo, podrían buscar e intentar conseguir nuevos mercados y por ello podrían incluso vender a pérdidas. Sin embargo, aunque los supuestos en la ciencia puedan ser importantes, en el caso de la economía puede generar más de una opinión encontrada. Es decir, los economistas que trabajamos estableciendo muchas veces supuestos para explicar nuestra teoría, estamos también, a la vez que establecemos los supuestos, generando falta de credibilidad en los mismos. En otras palabras,
que el establecimiento de supuestos generan predicciones menos fiables de lo que podrían ser si no hicieran falta supuestos. Por eso aquí podemos observar las grandes críticas que se le puede hacer a la teoría económica precisamente por esta utilización de supuestos, que en la práctica implica que nosotros tengamos que aislarnos de la realidad. Y eso, queridos alumnos, en la vida real es imposible. Y por este motivo, nuestras predicciones y nuestros modelos adolecen de fallos importantes, que en muchos casos, no se pueden subsanar. Y por lo tanto, es por este motivo por el que los economistas cometemos fallos a la hora de realizar nuestras políticas económicas.